Años después de casi haber asesinado a su hijo Isaac por orden del Eterno, Abraham decidió buscarle una esposa, y no en Canaán, el lugar al que había emigrado. Invirtió capital, joyas y cash, que confió a su sirviente más fiel para que viajara a su tierra de origen, la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. La búsqueda de la nuera perfecta se cerró tras un viaje nocturno del sirviente a través del desierto, guiado por la luna y las estrellas. No tuvo que buscar mucho. Una joven de apariencia muy atractiva y virgen apareció en el oasis y el sirviente le pidió de beber. La joven no solo accedió con gentileza, sino que además se ocupó de abrevar a todos los camellos. Se llamaba Rebeca y, casualidad, era la sobrina de Abraham. La clase de chica con la que ningún hombre ha tenido coito, según certifica el sirviente de solo verla. No sabemos sobre qué se basa el dictamen, pero intuimos que hay rasgos físicos de atuendo, estilo y actitud. Quizás es lo que le conviene al narrador o simples prejuicios guiados por la apariencia. La narrativa nace donde hay un lector que llena los espacios vacíos y Rebeca es un espacio vacío que se llena desde la palabra, atractiva y virgen, atributos asignados por un ojo masculino que los certifica y procede a hacer la oferta correspondiente, joyas, brazaletes y collares. Rebeca acepta los regalos e informa a su familia, un engranaje social que pone en movimiento y los hermanos aparecen, preguntan, se enteran de que detrás de aquellos regalos está Abraham, el tío que emigró a Canaán hace muchos años. Al parecer se hizo rico y tiene un solo heredero para todos sus bienes. No hay que pensarlo mucho. Los regalos son aceptados, el acuerdo validado por la propia muchacha, a quien le piden explícitamente su parecer. Estoy dispuesta a ir, responde ella. Y esta es parte del comienzo de Rebeca, novia por encargo, madre que planifica, del libro a razón del cual nos reunimos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, el libro que ven en pantalla. Las mujeres de la Biblia, heroicas o traicioneras, perversas o abnegadas, protagonistas de la historia silenciada, libro editado por Zigzag y con quien tenemos el gusto de conversar con uno de sus autores, el periodista e investigador Carlos Tromben. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Pase excusa de no poder estar con nosotros ahora, la coautora del libro, pero está muy agradecida de esta oportunidad de conversar acerca de él. Y le mandamos todo el amor del mundo y muchos abrazos. Y aquí hablar directamente de la idea propiamente tal. Creo que te lo dije en la presentación, al final de la presentación del libro en Espacio Trayecto, porque conocemos al Carlos Tromben de las novelas históricas, de los cuentos, de estos cuentos medios oscuros, medios con olor a ciudad, con olor a cuento negro, también el periodista que hace investigación, el experto en economía, y también tenemos un libro dedicado a las mujeres, a la mujer, al espacio más silenciado que tiene la Biblia, que son sus mujeres y sus protagonistas. Aquí hablar de la idea. ¿Cómo se gesta un libro como este? ¿Y qué tiene que ver un post que vi, no sé si en alguno de las cuentas de Instagram de ustedes, de Paz o de la editorial que manejan, respecto de una primera vida que tuvo este libro en Barcelona? Sí, sí, efectivamente, este fue un libro así, nace lentamente, ¿no? Nace y se cocina y se gesta lentamente. Nosotros vivíamos en Barcelona con Paz y estaba siguiendo una formación de magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en edición. Y tenía que hacer un trabajo completo de edición de un libro, de una maquetar el libro con su texto, buscarle una portada, diagramarlo y hacer una copia cero del libro a partir de un texto inédito. Esas eran las exigencias del magíster de edición. Entonces, yo había estado publicando años anteriormente a eso, estoy hablando de 2015 quizás, por ahí, unos posteos así temáticos que se llamaban La Biblia para ateos. Eran perfiles de personajes bíblicos, en particular del Antiguo Testamento,
que eran un poco un juego, ¿no? Tenían algún tipo de, sobre todo de diálogo con las artes visuales y la representación de las historias bíblicas, que siempre fue un tema que a mí me ha fascinado desde muy niño. Y ahí se juntaron esos dos elementos, pues, en los posteos de Facebook que eran de 2015 y este trabajo que desde 2019. Entonces armamos revisamos algunas historias bíblicas y les dimos el sedazo del protagonismo femenino. Y así partió el libro, ¿no? Partió como esta maqueta, Paz defendió la tesis, hizo su defensa, uno de los profesores de la comisión le señaló que el libro estaba muy interesante y que podía ser publicado. Trabajamos un poco más los textos, pero un poco más, y quedó ahí. Llegó la pandemia, todo lo que sabemos. Hasta que se recuperó ese proyecto hace poco, ¿cierto? A través del interés manifestado por Zigzag de publicar. Entonces, en ese momento retomamos los textos que existían, que eran como cinco, no más de eso, y los reelaboramos ahora ya desde una metodología totalmente dialógica y a dos manos, y buscamos otros personajes bíblicos también, femeninos todos, para armar el libro. Esa fue más o menos la historia. Y en ese punto también en el comienzo del libro, como para ponernos en contexto, antes de todas las historias, hablan de que la investigación propiamente tal era como hablar con la Biblia, leer la Biblia respecto de distintas versiones, como la Biblia anglicana, la Sí, Biblia sí. gringa, cómo es comparar cada uno, las visiones de cada una de estas Biblias respecto al personaje en particular. Mm. Claro, es súper fascinante ese proceso porque como la Biblia fue un texto escrito hace tanto tiempo, en un contexto sociocultural muy específico, histórico muy específico, ¿no? Su lectura al día de hoy, si suspendemos la lectura propiamente de fe, de creencia y de convicción religiosa profunda, ¿no es cierto? Una lectura que viene desde mm, no solamente desde una mirada externa a la religión, sino que además de personas que pertenecemos a la civilización, a la cultura judeocristiana, querámoslo o no. Entonces, en esa lectura aparecen quiebres, aparecen temas, aparecen términos que algunos parecen dudosos, algunos parecen un poquito forzados por la traducción, entonces nosotros buscamos, sobre todo cuando teníamos dudas del significado de algún pasaje, lo leíamos en distintas versiones, las cuatro que trabajamos, una Biblia católica tradicional como el Reina Valera, una Biblia que sintetiza otras Biblias como la Biblia de los Testigos de Jehová o la Biblia del Nuevo Mundo, y Biblias de denominaciones cristianas específicas europeas como el anglicanismo británico, que está en inglés, por cierto, y con un inglés muy teatral, muy expresivo, muy siglo XVII, y la Biblia calvinista suiza, en francés. Y ahí aparecen, por ejemplo, el tema del eterno es la denominación que tienen los calvinistas. ¿M? A partir de una interpretación de estas siglas de la Biblia, que es el Yahvé o el que no se sabe en realidad cómo se pronunciaba, JHWH. ¿Qué significa eso? Según los puntos vocálicos del hebreo, significa el que es, el que fue y el que será, según dónde están. ¿M? Y ahí, por eso los calvinistas suizos, que son los descendientes, por cierto, de Calvino, el teólogo de Ginebra, le ponen el eterno. ¿M? Nos parecía y muy interesante. Es el equivalente en la Biblia anglicana a The Lord o el Señor en la otra Biblia, en español. Y en ese No punto es el también, equivalente a Dios, ojo, eso, Dios es es que, otro personaje. claro, es que ese otro personaje, porque uno uno ve a Dios como como una unidad. No ve Mm, como el Señor, el Eterno, the Lord, como dice la sí, versión inglesa. sí, sí. Y el Dios en la versión hebrea es Elohim, distinto de Yahvé, o Yahweh, según algunos. Elohim es un principio, que además es una palabra que está en plural, que serían los dioses o las divinidades, o el ámbito de lo divino. Es una entidad universal, creadora, generadora de lo material, ¿no? Es una gran fuerza, es cósmica, por decirlo así, o aterrizándolo en esos términos, y Yahvé es una divinidad dentro de esa realidad que tiene mucho poder y que toma el poder toma el poder protagónico histórico de los pueblos semitas y finalmente de todo el libro. Ujú. Y del Nuevo Testamento vuelve Dios.
¿no? Vuelve Dios y Yahvé pasa a segundo plano. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue señalar a cada una de las historias de las mujeres? Ver, quizás quitarle ese halo de como la historia de Sara y Agar, y la historia Mm. de Abraham, que si le quitamos todo lo místico y todo lo Dios, es una teleserie turca producida por Mega. Claro, claro. Partimos por eso, partimos por la dimensión de la historia y de la trama, y entonces tal como tú dices, lo que nos aparecía en la trama, en narrar la trama, era como, este es un pitch de una super teleserie, muy llena de elementos, de pasiones, de engaños, de estrategias, ¿no? Y de vueltas dramáticas, ¿no? Entonces, primero vimos eso, y después otros elementos para que lo fuimos entre los dos entretejiendo en el texto, ¿no? Que era la interpretación contemporánea, feminista, desde la perspectiva de la mujer, que es un trabajo hermoso que hizo Paz, ¿no es cierto? Recurriendo a estudios teológicos profundos, algunos de ellos completamente adscritos a las distintas, eh, digamos, denominaciones cristianas y católicas. Y yo me colgué de la historia de la representación de esas historias en la pintura, la historia del arte, y del cine, del cómic, de la música, etcétera. Ese fue un poco como la división del trabajo, y que después nos pasábamos los textos, uno lo revisaba, el otro, después hacíamos la síntesis, uníamos. Le dimos muchas pasadas, en realidad cada historia tiene 4 o 5 pasadas. Y en ese punto también la búsqueda de los protagonistas, como, ¿qué tienen de especial? O sea, ¿vieron algo así como ver como, por ejemplo, nuevamente ver la historia de Sara y Agar o las hijas de Lot, que ya la Sí, historia de las hijas de Lot ya es un tema, wow, potente? sí. Una amiga me decía como, oye, ojalá que defienda a las mujeres. No, si habla de las hijas de Lot, no creo, pero aborda varios Mm, temas, varios sí, puntos de vista en el fondo. claro. Claro, porque yo me acuerdo lo que decía Humberto Eco, ¿no? Que cada texto tiene una intención, tiene 3 intenciones que se amalgaman. Una que es la intención del propio autor del texto, y otra es la intención del lector, que llega con su propia bagaje y expectativa e historia personal para enfrentar el texto, y otro es lo que el propio lenguaje permite, habla de sí mismo como lenguaje, como plataforma, ¿no? Como mecanismo. Entonces, en eso pasan muchas cosas, tal como dice, las hijas de Lot serían desde el punto de vista del texto como malas, perversas, ¿no? En el sentido que aparecen como que tienen relaciones sexuales con su padre dentro de una lógica apocalíptica de fin de mundo, de temor ¿no? de temor de haber quedado solas en el mundo porque Dios, perdón, Jehová o Yahvé ha destruido la ciudad en que residían, que se llamaba Sodoma, con todas las connotaciones que eso toma, una ciudad pecaminosa. Ellos viven ahí, la ciudad es destruida por sus malas costumbres, sus prácticas abominables. Entonces, estas chicas cometen este pecado, pero no son castigadas, ¿no? Porque hay un contexto. Pero al mismo tiempo, una lectura sin forzar tanto el texto, con lo que el propio texto permite entrever, también es un caso de violación Ujú, y de abuso. Son abusadas. Pero cómo ellas elaboran ese abuso es ponerse desde el punto de vista del padre, del patriarcado, ¿no? ujú. Que es algo muy contemporáneo por lo demás. Hasta el día de hoy, en situaciones de abuso, hay muchas mujeres que defienden al abusador o no reivindican su condición de violentadas, ¿no es cierto? Y por una serie de mecanismos psicológicos y socioculturales. No estoy diciendo que sea culpa de esas mujeres, por cierto. Entonces te das cuenta que el texto dice una cosa, pero no se cierra a otras interpretaciones, y cada uno de nosotros trae su propio bagaje interpretativo frente a este tipo de construcciones literarias muy antiguas, ¿no es cierto? Y enmarcadas en una tradición súper concreta. Y en esa visión también hablar de las mujeres, porque en el libro y en la visión que nos muestra el libro, y también la Biblia propiamente tal, las mujeres son bien segundo, tercero y hasta un último plano. Son Sí, solamente las mujeres que procrean. No tienen un sí, protagonismo cierto, sí, quizás sí, ciertas mujeres propiamente tales como líderes de su sí. tribu.
Nosotros hicimos una tabla, ¿no? Ujú. Hacíamos una tabla con tanto desde el punto de vista para entender si había una continuidad, buscar una continuidad, pero también como para organizarnos, ¿no? En el estado de avance de las historias, links que eran útiles, qué sé. Entonces, hicimos ese listado, en qué libro están, en qué capítulos están cada personaje, y ahí vimos el patrón, que la mayor parte de las mujeres de la Biblia son efectivamente madres de importantes patriarcas, reyes, líderes del pueblo de Israel, y después de Jesucristo y de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, pero son madres fundamentalmente, y con un matiz, son madres que han sido infértiles. O han sido totalmente infértiles por motivos, porque no se sabe bien, o porque son muy mayores y no han tenido hijos, y el caso de María, la madre de Jesucristo, porque es virgen, no ha consumado un matrimonio todavía. Entonces, en ese sentido, Jehová, Dios, sus ángeles, a través de sus ángeles, intervienen en un proceso de fertilidad asistida, por decirlo así, en términos contemporáneos, que esa fertilidad asistida es fundamental para el plan divino, ¿no es cierto? Porque son los líderes, los patriarcas, los reyes. Nosotros la llamamos la saga de la mujer infértil. Nunca he podido tener hijos, qué pena, no le he podido dar un marido perdón, no le he podido dar hijos a mi marido. Por favor, Jehová, atiende mis súplicas y aparece un ángel y permite que esa fecundidad tenga lugar. Y ese es como el 80% de las mujeres en la Biblia. Hay muy pocas que tienen, como tú dices, un protagonismo por sí mismas, y las excepciones son Ruth y Esther y Débora, que no tiene un libro propio, pero tiene una relevancia en el libro de los jueces porque es una líder militar y política del pueblo. Pero son excepciones. También, y yo quiero volver nuevamente con Sara, Mm, pero también el contexto que se da ahí es muy sitcom, muy comedia de errores, porque como ella no puede darle hijo una descendencia a Abraham, le presenta esta esclava, a Agar, pero mm, después de que ella de que consuman el acto y nace el mm. primogénito en ese tiempo, Dios le da la chance a Sara para que tenga hijos y es como, ya, tengo un problema, ahora tengo a esta persona, ¿qué hago? Sí, 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 claro. Es genial esa situación y que después se repetirá. Y es un motivo también, si te das cuenta, hasta Juego de Tronos, o sea, todo el tema del poder y la descendencia del líder, del patriarca, del rey, es un asunto político, ¿no? ¿Quién hereda los bienes? ¿Quién dirige a la tribu? ¿No? ¿Quién toma el liderazgo o quién queda investido de la autoridad del patriarca? Entonces ahí pasa una cosa singular que empieza una rivalidad entre mujeres, entre Sara y Agar, entre los hijos, ¿no? Y ahí también hay intervención divina, porque siempre lo divino interviene como un poquito como el Deus ex machina, ¿no? Como una fuerza exterior a la propia historia y que resuelve el problema o crea nuevos problemas. Y en el caso de Sara, no solamente no le podía dar hijos a Abraham, además tenía una especie de trampa, una especie de engaño que hacían los dos. En lugar donde llegaban, se hacían pasar por hermanos, ¿sí? Y Abraham decía, esta es mi hermana, y la vendía, se la vendía al rey y el rey quería consumar actos sexuales con ella y Dios lo impedía. Entonces decía, o hablaba en sueños con ese rey y decía, "Oh, esa mujer ya está casada con un hombre, cometerás un pecado". Entonces, faraones, reyes, dicen, oye, Abraham, ¿qué es esto? ¿Por qué me vendiste es tu propia mujer, es tu esposa? Y en un momento le dice, no, si de verdad que es mi hermana, pero es mi media hermana. Y tú dices, no, te pasaste. Este sí que es un guionistazo, el que estaba detrás de esto. No, sí, es mi hermana de verdad, pero somos solamente medios hermanos. Y esta triquiñuela la han hecho por plata, por juntar lucas, digamos. Claro, el Y- gran patriarca de Dios es un pillo. pero era un pillazo, ¿no? Era un piñera, digamos. Entonces, imagínate la importancia del personaje. Se habla de las religiones abrahámicas, que incluía el Islam. El cristianismo, el judaísmo y el Islam viene de ese mismo tronco. ¿No? Y es un personaje bien truculento.
Conversamos con Carlos Tromben, coautor junto a Paz Vargas de Las Mujeres de la Biblia, libro editado por Zigzag. Quiero salirme solo un poco del libro, Carlos, y hablar Sí, del interés, porque en el comienzo del libro hablabas de que fuera de esta aventura que tuvo en Barcelona, más académica del libro, eh, salió el interés de Zigzag por estos textos. sí. ¿Cómo se da ese interés? Bueno, mira, yo creo que ellos están, y en ese momento, buscando impulsar una línea de libros, ¿no? De autores chilenos. Esa es la definición global, de autores chilenos en alguna bajada que sea ficción, no ficción, pero que tenga un interés cultural contingente. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Perdón, del periodo de intensa publicación de novela histórica en Chile, ahora a nivel no solamente chileno, sino que global, está naciendo un interés por la Biblia que yo sospecho vinculado a la contingencia política actual, ¿no? En que hay una politización de la religión muy concreta, ¿no? Que pasa a ser elementos de la Biblia argumentados para políticas públicas actuales, ¿no? Por determinados movimientos políticos, porque está en la Biblia, porque la Biblia, porque la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia pasa, por lo tanto, a ser escenario de las batallas culturales. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, dice cosas súper concretas en términos de relaciones entre hombres y mujeres, amos y esclavos, padres e hijos, ¿no? Algunas que nos hacen sentido todavía hoy y otras que son aberrantes, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso es súper importante. Además, tiene la fuerza de ser uno de los orígenes del canon literario, ¿no? Junto con la tradición griega, ¿no? Tanto de poética como dramática, ¿no? La tradición, la Biblia crea canon literario, ¿no? Y autores muy famosos, célebres de nuestro canon actual, fueron grandes lectores de la Biblia y vieron en ella historias arquetípicas, ¿no? Historias y personajes arquetípicos, ¿no? Que marcan la manera de narrar y de contarnos historias, ¿no? Y de separar el bien del mal, ¿no? Y además modelar qué constituye una historia interesante, apasionante, épica, ¿no? Apasionante, ¿no? Tiene todos esos elementos la Biblia, ¿no? Entonces eso incide en el canon literario, el canon hollywoodense, o sea, considerando el origen de una gran parte de los pioneros del cine, el origen sociocultural de esos pioneros, ¿no? En la cultura hebrea, digamos. Entonces, vienen con todo ese bagaje, ¿no? Los guionistas que llegaron a Hollywood provenientes de Alemania, Imperio Austrohúngaro, ¿no? Venían con ese bagaje del Antiguo Testamento, de esas historias, de esas mujeres, de esos hombres, ¿no? Entonces, por eso nos parece, o sea, por eso el interés de Zigzag a tu pregunta es por la contingencia del tema, que es a la vez eterno, ¿no? Eterno y contingente. Claro, que lo que es interesante que, claro, que sea como parte del canon literario, por ejemplo, también tomando el cine, como, no sé, se viene Semana Santa Mm, y en su tiempo todos los canales habido y por haber tenían como cine bíblico, pero cine del sí, clásico, veías a Ben-Hur, como la historia clásica de Moisés, y se ve, y claro, y que para la época es como, puedes creer o no creer, es como, pero esto se ve muy bien. Esto sí, se lo decía una amiga, como y respecto de, no sé, por ejemplo, la ópera rock Jesucristo Superestrella. Es como, total, podrás creer o no creer, pero pero la obra es la raja por todos lados. exactamente. Exactamente, para mí esa es lo que decanta, ¿no es cierto?, la fuerza de la historia, la fuerza de los relatos. Algunos relatos son, o sea, por ejemplo, tú mencionabas el cine bíblico, en los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille, ¿no es cierto? Charlton Heston hace de Moisés, ¿no? Y Moisés es un hombre es una historia bien trágica, porque es un hombre que no tiene libre albedrío alguno, ¿no? En la Biblia, él no hace nada, no toma ni una decisión. Es Jehová el que le dice, haz esto, toma la cuestión, abre el océano, toma tu báculo, dile al pueblo esto. O sea, de hecho en la Biblia, en el Éxodo dice, Moisés es muy parco de palabras. Él le dice en su diálogo con Jehová, yo no sé hablar en público.
¿Y cómo ponía un tipo a cargo a liderar un pueblo completo a una migración de Ah, esas características, a un tipo que no sabe hablar en público? como De hecho, su hermano varón. eres el libertador de tu pueblo y no sabes y no Exactamente. tienes poder de oratoria. Y ahí está Hollywood. ¿Te has fijado que en los héroes hollywoodenses empiezan como muy precarios, muy débiles, muy febles, y se van empoderando de su rol, ¿no es cierto? Como porque alguien lo ayuda, un Yoda, ¿no? Ujú, Y la película de Demil, cuando es el famoso encuentro así en el monte Sinaí, que es las tablas de la ley, y Jehová habla con una voz como de extraterrestre, de ciencia ficción, de los años 50. Thou shalt not. Habla así, Dios, y salen las tablas de la ley. Entonces tiene todos esos detalles, ¿no? ujú. Las nubes que cercan ¿ah? Entonces, por ejemplo, y volviendo a la representación, la esposa de Moisés, Ziporá, en el libro de la Biblia, en el libro del Éxodo, es africana, es etíope, ¿no? Y en todas las películas aparece blanca, así, caucásica, ¿no? Hasta la última película de Ridley Scott de Moisés aparece una esposa, ¿ah? Y en la Biblia dice es cusita, es de Etiopía, ¿no? Es una mujer negra. Y hay una sola representación en el canon pictórico de un pintor holandés del siglo XVII, el barroco, que aparece una chamana africana, así, muy empoderada, muy al lado de Moisés. Y esa es Ziporá, ¿no? Entonces, la representación tergiversa, ¿no? Adapta al público contingente de la película, ¿no? Años 50, una época muy conservadora, y toma unas decisiones, ¿no? Pero cuando vas al texto te das cuenta que no es tan así, pues. Hay otros elementos, otras situaciones, ¿no es cierto? El texto pone muy en evidencia que hay otros dioses y que hay dioses a los cuales el propio pueblo de Israel rinde culto desobedeciendo a Jehová, y uno de esas son diosas, mujeres, ¿no? La famosa Astarte o Astoret, ¿no? Una diosa de la fertilidad, de la guerra, una diosa mesopotámica. Aparece en el libro, así como media de contrabando, es la señora del cielo, la reina del cielo. La reina del cielo, imagínate una imagen muy potente, a la que se rinde culto con ofrendas líquidas y pan y líquido, reina del cielo. Entonces empiezan a aparecer contenidos y paralelismos y vínculos simbólicos, semióticos muy interesantes. También hay una representación eh, un canal brasileño hizo como una saga de series bíblicas, como tomó Sí, historias bíblicas y las hizo teleseries. Y sí, claro, Sípora no, y en la imagen de Sípora no pusieron una mujer negra, pero tenía una tez más bien como, sí, una mulato, claro. claro, entre el intermedio entre el negro y el blanco, como un Sí, cafecito claro. claro. Claro, claro, Y esas que, fueron las teleseries de la TV Record, que ujú. además fueron exitazos de audiencia. Estaba José el Egipcio, Moisés, y eran con buen presupuesto, buena factura, escenografía de calidad, digamos, buenas actuaciones, porque el libro lo soporta, o lo aguanta. Entonces, y en ese sentido, estas mujeres tienen historias entretenidas, o sea, algunas son derechamente villanas como Jezabel, o si las pintan, Jezabel es la reina de, de, es fenicia, digamos, es semita como los hebreos, pero rinde otros cultos. Es una villana, o vista como tal, o descrita como villana en la Biblia, en el texto, pero el personaje que tú lees es Elizabeth Taylor, es una mujer así con un desplante, es elegante, tiene toda esta como es como una especie de cortesana renacentista, Isabel, así cruel, intrigante, pero atractiva, ¿no? Atractiva, carismática. Tremendo personaje, ¿no? Y que tiene que ser castigada como buena villana. Y así, pues hay varias más. No están todas las mujeres de la Biblia en el texto, porque habría sido un libro de 500 páginas, pero es una muestra representativa, pero hay varias más. Hay en la imagen de Sípora, Mm, donde es una mujer fuerte frente a este hombre que es más bien demasiado callado para ser el sí, libertador sí. de Israel. Y en la historia propiamente tal es que da el hecho de que Dios le ordena a Moisés y cual no le cumple, que es cortarle el prepucio a su hijo, y él no lo hace. Sí,
y en esa decisión, sí por él, de alguna forma le salva la vida a Moisés respecto de lo Sí, mismo. sí. Sí, una escena muy, muy extraña que ha sido analizada mucho por teólogos de distintas denominaciones cristianas porque en algún momento no tiene mucha lógica que Yahvé, que ha mandatado a Moisés a dejar su vida normal en Etiopía y volver a Egipto, donde es un fugitivo de la ley, a liderar un levantamiento de los esclavos, y que el camino lo quiera matar, no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, se ha analizado mucho, porque además las traducciones literales del hebreo antiguo se prestan para algunos malos entendidos por cómo se construye la frase, ¿no? Entonces, muchas veces el artículo no deja en claro quién le hace qué a quién le hace qué cosa a quién. O sea, quién es el objeto, el sujeto de la acción y quién es el objeto de la acción. A veces no queda claro en el mismo texto por las dificultades de traducción. Entonces, en ese episodio en que Sípora circuncida a su hijo y le arroja el prepucio, no está claro en ningún punto del texto si se lo arroja a Moisés o a Yahvé. Y si Yahvé está presente en la habitación, como una especie de presencia, porque Yahvé tiene corporalidad, ¿ah? A diferencia de Dios, de Elohim, Yahvé puede constituirse como humano y hablar y conversar con uno. Incluso hay un episodio con Abraham y Sara en que él come, cena con ellos, toma vino, habla con ellos, solamente que su cara está como medio oculta. No sabemos si en una capucha o se ve borrosa. Pero él aparece. Entonces, no está claro si en ese episodio de Zipora con Moisés, Yahvé está en la habitación, como una especie de fuerza así terrible, como que tiene cogida la garganta de Moisés, y una vez que Zipora opera el prepucio del niño, se lo corta y se lo arroja a quién, ¿ah? Y le dice, ahora tú eres mi esposo de sangre. Pero ¿quién es ese esposo de sangre? ¿Es Moisés o es Yahvé? Ella se está ofreciendo como súbdita de Yahvé. Si ya está casada, como dice, ¿para qué dice somos maridos de sangre ahora? Entonces nunca ha quedado claro y nunca se han puesto de acuerdo los teólogos respecto a qué sucede en ese episodio, uno de los más oscuros de la Biblia. Fascinante porque da para... las feministas han escrito ríos de tinta sobre eso. Ahí también está como, uno tiene esa duda, pero también uno también tiene la otra duda de que yo soy Yahvé, mando a Moisés a liberar a mi pueblo y mi misión es que tú liberes a mi pueblo, pero ojo, no le cortaste el prepucio a tu hijo, así que te voy a Sí, matar. Es como, ¿qué? mm, claro. O es una prueba, Es o es una una prueba prueba. así como te somete a una prueba así, pero mortal, como... Ahora, eso forma parte también de las tradiciones heroicas de la antigüedad, ¿ah? Que están sintetizadas en este famoso libro de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, que el héroe, ¿no es cierto?, que al principio es reticente al mandato que tiene que hacer, cumplir, es reticente, después se convence o los hechos lo empujan, acepta el mandato, sigue y tiene que pasar pruebas y esas pruebas pueden costarle la vida incluso. Entonces, este, este, este es un Dios que somete a pruebas mortales a sus elegidos, ¿no? Es un Dios duro, digamos, no es benevolente. O sea, a ver el cabrito, a ver si te la podís con esto. Ay, entonces el pobre hombre casi muere y es la esposa la que lo salva. También admite esa interpretación, sin ser sin ser un pie forzado. Claro, como también ver, bueno, esta historia no está en la Biblia, obviamente, como que la historia de Jacob que lucha con Mm, Dios o con un ángel, como que mm. y estuviste 3 días luchando con un ángel, wow. No, no, claro. Los ángeles son seres tremendos, pues son muy atractivos, muy bellos, por lo que someramente los describen, pero también pueden ser súper crueles, impasibles, eh, operan de una manera, con una lógica completamente distinta, no son precisamente bondadosos, ¿no? Los del Antiguo Testamento definitivamente no. Habíamos, claro, yo te he dicho ese comentario cuando hiciste la charla en la que Leo Forestal respecto de cómo
cómo tiene esa vuelta cualquier verso, cualquier extracto de la Biblia respecto de como leyendo como la angustia te lo voy a citar tal cual. Qué angustia me hago, hermano mío, Jonathan, cómo te quería. Tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres, como en la segunda Claro, carta de Samuel. Y claro, y tiene sí, acompañado a Homero Simpson diciendo que está sucediendo y quiere una explicación no gay. claro. Claro, sobre todo en los textos poéticos de la Biblia hay espacios interpretativos de un cargado erotismo, eh, Cantar de los Cantares, por ejemplo, y en otros cosas que vistas así como un pantallazo es como, ¿qué pasa acá? O sea, exige una explicación. Hay varios episodios así. ¿Qué sensación te deja a ti el libro ya publicado? A ti, bueno, las sensaciones en conjuntas con tuyas y con Paz respecto de las mujeres de la Biblia ya publicado en formato físico, Sí, digital, dando vuelta a librerías con lectores, teniendo ellos también su propia visión respecto de las sí, mujeres que están expuestas en el libro. claro. Ah, mira, el proceso de escritura fue muy entretenido. Y verlo ya circulando en el mundo, donde ya no tenemos intervención en el texto ya funciona solo en el mundo y genera espacios de conversación, genera, digamos, debate. eh, una persona nos criticaba que no tuviésemos una lectura espiritual de la Biblia, ¿m? Que es una de las lecturas posibles de la Biblia, sin duda. Pero, claro, hay muchos libros que no tienen una pizca de espirituales, pues son libros normativos, libros de una crueldad extrema, libros históricos, entre comillas, o de crónica histórica, libros poéticos, como decíamos, que tienen también algunos versos interpretables desde el erotismo. Entonces, no todo es espiritualidad. ¿M? Quizás la parte más espiritual, junto con el Cantar de los Cantares y otros momentos, sea el Nuevo Testamento y los evangelios, ¿m? Los sinópticos. Pero el Antiguo Testamento me atrevería a decir que una parte más bien reducida de su corpus es espiritual, admite una lectura espiritual. Ujú, Que no se puede leer espiritualmente un genocidio como los que tienen lugar en varios pasajes, ¿no? En la concubina del Levita hay una venganza de sangre por una violación que cometen benjaminitas, una de las 12 tribus, y esa tribu es completamente casi exterminada por las demás. Y lo cuenta la Biblia, o sea, las tropas de Israel, los soldados matan a hombres, mujeres y niños y animales. La lectura no admite una lectura espiritual, aun cuando muchas personas, predicadores, se esfuerzan por buscar ese sentido, pero a mí me parece un pie forzado. ¿Cómo se siente la figura de la madre universal en la cultura judeocristiana respecto de lo que ustedes han visto al estudiar la Biblia y exponer estas historias en el libro? No, la madre universal está completamente aplastada. El útero femenino es un instrumento solamente. Es un instrumento, hay una visión, por lo tanto, una visión totalmente instrumental de la maternidad, ¿no? En cambio, el concepto de madre universal o de la reina del cielo, es un principio femenino mayor, es precisamente el que fue doblegado, ¿no? Y estaba presente en las culturas semitas a través del culto de Astarte, de Ishtar, de la reina del cielo, ¿no? Que también tiene cierta vinculación con Venus, con las diosas de origen euroasiático, griego, indoeuropeo, perdón. Eh, entonces no está muy presente. Se manifiesta un poco el Nuevo Testamento, pero muy poco, ¿no? La construcción de una idea de maternidad universal está en la representación de la Virgen María fuera de los evangelios. Es un canon básicamente de la escultura y de la pintura, ¿m? De la escultura a través de la presencia de la Virgen y el niño, que es una construcción griega originalmente, ¿no? Es la Theotokos, la madre de Dios.
ahí aparece del culto en Bizancio, el cristianismo bizantino, que sería después la iglesia ortodoxa, griega, rusa, ¿no? Ahí está con fuerza la maternidad, la madre universal. Y eso, de alguna manera, quizá, no, yo no desconozco de qué manera viajó o se entronizó y se afianzó en Europa Occidental a través de las catedrales, ¿no? Santa María del Mar, Nuestra Señora de París, o sea, son construcciones de siglos y siglos y siglos, y ahí está bien vinculado también con la historia de la masonería, ¿no es cierto? Los constructores de las catedrales, pero están erigidos en honor a este principio de maternidad universal, ¿no? Es muy interesante ese proceso, pero insisto, hay muy pocas huellas de eso en el Antiguo Testamento, si no ninguna. Todo lo contrario, el culto a la Madre Universal es algo, o a lo femenino universal, es algo castigado, perseguido, considerado idolatría, Mm. blasfemia, ¿no? Eh, Esta siento como, ¿cómo ha sido en tu caso esta entrada? Porque fuera de las mujeres de la Biblia, El vino de Dios, que si bien no es una novela sí, sí, religiosa propiamente tal, pero es un sí, thriller político desde el Vaticano, sí, es como esta es tu segunda entrada como a lo más espiritual sí, propiamente tal. ¿Cómo ha sido sí, sí. esta venida? Bueno, ahora que lo menciona, es interesante porque mientras Paz estaba haciendo su magíster, yo estaba escribiendo El vino de Dios en Barcelona. Y claro, fue una inmersión potente en toda la praxis ritual cristiana, el espacio y el rol del vino en la liturgia, el rol del vino en la economía medieval eclesiástica, y el papado, ¿no es cierto? Que en el fondo es la institucionalidad política de la iglesia, ¿no? La Santa Sede. Y toda la estructura y las secretarías y toda esa evolución que es muy compleja. La evolución de eso en los últimos 200 años, a partir de las guerras napoleónicas que cambiaron el escenario del mundo. Entonces yo estaba en esa mientras Paz estaba haciendo su magíster, entonces pasarme de la investigación del vino de Dios a las mujeres de la Biblia fue como natural, digamos. Estaba yendo en las mismas secciones de las bibliotecas públicas de Barcelona, estaba yendo por ese lado. Digo, fue muy entretenido. Hay unas cosas que siento que también como son historias entretenidas que podrás creer o no, para quien verá o escuchar este programa, que creas o no, da lo mismo. Es Mm, como pensar en las historias conspirativas, es como en mm, TikTok hay un montón de videos como no te imaginas lo que guarda el Vaticano en sus catacumbas, como sí, se guarda un sí. ángel, guarda demasiada gente en el Vaticano, en las catacumbas del Vaticano. Sí, sí. ¿Cómo te suenan a ti estas historias? Porque yo lo siento también, da lo mismo, si es verdad, da igual. Es como ponerle como credibilidad cero, pero en acción un 7 la Mm. historia. Claro, yo la siento como ejercicios narrativos fundacionales, ¿no? Ujú, ¿Qué elementos tiene una buena historia? ¿No es cierto? Personajes interesantes, situaciones que por momentos son cómicas, hay comedia como tú decías, comedia de errores, comedia de engaño, cambios, ¿no? Un niño es vendido por sus hermanitos y se lo llevan unos mercaderes, termina siendo un hombre poderoso. Los hermanos lo van a buscar y no saben que es su hermano, este hombre poderoso de Egipto, esa es la historia de José. Es una historiaza, ¿no? Toda la novela decimonónica trabajaría con esos elementos, ¿no? Charles Dickens, Balzac, ¿no? Trabajaban con esa idea de el niño vendido, el niño que se pierde de sus padres y que tiene una vida y que los echa de menos y termina siendo un hombre de fortuna, un hombre poderoso, un hombre que incide, y los padres son pobres, ¿no? ujú. Entonces, desde esa perspectiva, mi lectura al leer, digamos, muchas veces hay amigos míos que me echan la talla, porque siempre ando con una Biblia. Yo ando con una Biblita chica, así, revisando cosas, y de repente, alguna idea. Oye, ¿cómo aparece esto? El versículo tanto, chum. Entonces, la lectura secuencial de la Biblia es casi imposible, ¿no? Por la extensión que tiene, pero ir y volver y encontrar los paralelos, lo que yo te mencionaba de la Reina del Cielo, está, está en la Biblia, ¿no es cierto? Esa señora del cielo que es un culto solo de las mujeres y es medio secreto, ¿no? Entonces, los grandes secretos de la Biblia están en la propia Biblia, ¿ah?
más que quizás en las catacumbas del Vaticano. En el propio texto hay unas clavecillas así de cómo fue el asentamiento de una forma, y volviendo a tu pregunta original, ¿cómo se asentó una idea de sociedad basada en la primacía absoluta de los hombres y en la sumisión absoluta de las mujeres? Si no es natural, no es por la... No, 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 es contingente, digamos, fue probablemente una situaciones que se fueron decantando unas sobre otras para terminar y relegar a la mujer a un rol absolutamente secundario. Como la Y es historia de hasta María hace muy Magdalena. poco. Claro, salvo algunas mujeres protagónicas, como tú señalábamos recién, muy pocas tienen agencia, ¿no? Muy Ujú, pocas tienen poder de decisión. Entonces, esas son las claves que están en el propio texto, ujú. ¿no? No están tan escondidas, están ahí. No hay que darle una. Entonces, leerlo es muy entretenido, tanto como tú señalas, por la historia, por la anécdota, por la trama, los personajes que son geniales, frescos, algunos épicos, buenos, impotentes en el sentido de dramáticamente que no tienen nada que hacer y tienen que conservar su dignidad con todo en contra, ¿no? Ujú. Y todos esos aspectos socioculturales que nos dan pie a mucha reflexión sobre el presente. En los minutos que nos quedan, Carlos, quiero darte las gracias por tu tiempo para este podcast una vez más. Siempre muy gentil que cuando te envío un mensaje, sí, coordinemos. Y ahí está, y ahí estamos, se graba, se Ah, hace una conversación larga, muy entretenida. Eh, Hablemos del futuro. sí, Eh, Encontré, bueno, en realidad por el próximo Festival Pingo en Providencia, un futuro libro tuyo. mío, Ujú. sí. O creo Sí, que lo leí por ahí, no creo. sí, Ujú. sí, en Ediciones B voy a publicar y presentar en esa ocasión un relato de no ficción que se llama El peor de todos. Es una investigación y un relato narrativo de no ficción sobre un personaje secundario, pero muy particular de la historia de la Unidad Popular, que fue, porque es un detenido desaparecido, del hombre Mario Melo Pradenas, que tiene muchas características insólitas dentro de la vorágine que fueron esos años, ¿no? Fue guardaespaldas de Salvador Allende, militó en el MIR, fue militar, fue teniente del Ejército de Chile, probablemente, hasta donde yo sé, el único militar quizá de la América Latina que militó en una organización de extrema izquierda. Fue homosexual en una época homofóbica, en fin, una historia dramática que atraviesa todos los elementos, digamos, y todos los entresijos del poder allendista de esos años turbulentos. Es no ficción, Es no ficción. Obviamente sí. vamos a estar atentos a eso. Ahora sí, ya quienes nos verán y escucharán, te quiero recomendar estas mujeres de la Biblia. Son mujeres heroicas, son mujeres eh, que yo creo que lo sientes como lo sientes, algunas las odias, algunas las amas, algunas te vas a, disculpando el francés, te vas a cagar de la risa porque son situaciones, son la mejor comedia gringa de errores que pueden haber Sí, en algunos casos. brutal. También lo que decías, Carlos, como un tema de, no sé si hay que analizarlo de la manera espiritual, hechos propiamente tales en algunos casos suenan y se ven feos, Mm, pero son la realidad que se contó en cada una de estas versiones de la claro. Biblia, pero que son historias, pero ante todo son historias altas historias de interés respecto de eh, para quienes creen y para quienes no también, porque eso resulta, en eso resultan las buenas historias, como citando a Borges en el libro. Creo en la teología como literatura fantástica, es la perfección del género y tiene mucha razón. Con Y fuerza, aquí, claro. y ahí obviamente darte estos minutos finales, Carlos, para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Bueno, me gustaría recomendar a los amigos y amigas del Libro Show nuestro libro, con Paz. Hicimos este libro con mucha pasión. Fue un proceso de escritura a dos manos entre una pareja, nosotros somos además marido y mujer,
¿no es cierto? Entonces tiene una connotación especial en cuanto al trabajo y al resultado de estas mujeres de la Biblia que resumen muchas cosas importantes que nos permiten entender nuestro presente a través de ese pasado remoto que es el de la Biblia. Eso les podemos decir a los amigos y amigas de Libro Show, traficantes de Los cultura. Carlos Tromben, en conjunto con Paz Vargas, autores de Las Mujeres de la Biblia, libro editado por Zigzag, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Carlos, qué tremendo diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.